Vamos a tomar la llamada en este momento con Javier Oliva, que es experto en estos temas. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Estás ahí, Javier? Parece que no. ¿Qué tal? Ahí estás, ahí estás. Buenos días, aquí estoy. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Pues estábamos platicando acerca de este tema, de esta historia que compartimos hace un momento. Estábamos platicando acerca de lo dramático que es ver cómo se refleja la violencia en América Latina, cómo incrementan las muertes de manera violenta en un porcentaje importante, y que el 81% son hombres, el 81% también han sido muertos de manera violenta. ¿Cuál es tu lectura al respecto de este fenómeno que sucede particularmente en América Latina? Bueno, en particular hay que reconocer que en nuestros países hay un pico de violencia que solamente es comparable a las situaciones de guerra, sí. De conflictos violentos abiertos. Y sí creo que en ese sentido nuestros países tienen un problema muy importante en la impartición de justicia. Es decir, si hay tanta violencia es porque también hay tanta tolerancia o tanta impunidad. Esto, digamos que son estudios proporcionales en términos de lo que sucede, en términos de lo que hay con, suicidios, asaltos, asesinatos. Todo esto es proporcional al sistema de justicia. A ver, como experto en seguridad, Javier, dime una cosa. Se dice, también hay una cifra que altera en este proceso también de migración por el que pasan miles de centroamericanos, y que en el momento, por las condiciones precarias en las que se encuentran en el momento de llegar a nuestro país, son reclutados en algunos casos, ahora en números mucho más elevados, por el crimen organizado, por organizaciones delictivas y también por organizaciones del narcotráfico. Esto, quiero pensar que también incrementa la violencia e incrementa las posibilidades de que se generen más muertes en nuestro país y en el continente americano, ¿no es así? Bueno, no necesariamente la migración está asociada con el incremento de la violencia. No, me refiero a la migración que se alía con los grupos criminales o con estas organizaciones de narcotraficantes. Este tipo de situaciones son más bien excepcionales. La norma en nuestros países tiene que ver con la impunidad, más que con un asunto de asimilar o incrementar o reclutar a migrantes en situaciones irregulares. Más bien, esto tiene que ver con un asunto de las condiciones de precariedad. No necesariamente tiene que ver, insisto, con asuntos de pobreza, porque me parece que el discurso que está teniendo a algunos gobiernos asociada a pobreza con criminalidad, sí me parece que está fuera del foco sociológico y analítico. Y de allí que si nosotros estamos viviendo un proceso de migración irregular como ahora pasa, no necesariamente está asociado con delincuencia. Pero entonces, ¿cuál crees que es la razón por la que se incrementa, por la que las cifras son mucho más altas en este año comparados con la misma temporada del año pasado? No solamente en nuestro país, sino generalmente en América Latina. Estas personas sabemos que migran desde Honduras, Guatemala, El Salvador, es por situaciones de inseguridad, además de las situaciones precarias de alimentación y de salud, situaciones de inseguridad que se viven en nuestro país, en sus países de origen. Bueno, porque eso tiene que ver, insisto, con condiciones de su propio país. Por ejemplo, el Triángulo Norte, que son Honduras, Guatemala y El Salvador, tiene que ver también con las situaciones de violencia que viven en su país. Por eso se llaman migraciones irregulares. Sí. No necesariamente están asociadas a tipos, por ejemplo, de depredación ambiental o guerra necesariamente, sino justamente están vinculadas este tipo de migraciones a la violencia que vive en sus países. Entonces, cuando llegan a otro país, como el nuestro, como tránsito a los Estados Unidos, entonces sí tienen que ver un poco con esta búsqueda de estilos de vida, pero no necesariamente están vinculadas a la violencia criminal. La mayoría de los crímenes se tienen reportados son cometidos por la delincuencia organizada. Justamente a ese tema, a ese punto va mi pregunta, y sobre todo el análisis
enfocado en este índice que va creciendo dramáticamente. En nuestro país sabemos que el plan de la Guardia Nacional, que hace semana y media más o menos se estableció en nuestro país, empezando con un conflicto con la Policía Federal, pues no pone en las mejores condiciones en este punto, sobre todo en una de las demandas más álgidas de la sociedad. ¿Consideras que la Guardia Nacional, en este caso, y sobre todo en nuestro país, que de América Latina es el que mayor número de muertes tiene por homicidios dolosos, consideras que la Guardia Nacional es una solución a mediano o corto plazo, como se tiene establecido en este ambicioso plan? Bueno, mira, hay que señalar que México es el sexto lugar en homicidios dolosos en América Latina. O sea, estamos... Cuando hacemos los estudios comparados, México no necesariamente está en los picos de violencia. Desde luego esto no es un consuelo, pero sí México está en el sexto lugar de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Ahora, el proceso de migración, desde luego que está asociado a cierto tipo de irregularidades, pero no necesariamente lo tenemos que vincular o relacionar con violencia criminal. Una cosa es absolutamente cierta, que en la medida en que el mercado norteamericano de consumo de drogas siga creciendo tanto, obviamente pues va a haber más demanda, va a haber más tráfico, va a haber más armas, va a haber más dinero, y en ese sentido sí me parece que los Estados Unidos, más que el enfoque a América Latina, tenemos que hacer el enfoque sociológico a los Estados Unidos de qué tanto están consumiendo, que por ejemplo ha pasado en Colombia, que han roto el récord también negativo de producción de cocaína, pues debido, por supuesto, a la voracidad del mercado estadounidense. De acuerdo. Bueno, pues ahí está el análisis. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por esta ilustración sobre este fenómeno que desafortunadamente se va incrementando año con año en América Latina, en nuestro país. Bueno, no es la excepción, dado que de todas maneras con esta cifra de que somos el sexto país se vive en condiciones lamentables, condiciones delicadas en cuanto a seguridad se trata. Javier, muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Al contrario, muchas gracias.